La enseñanza más importante que las iglesias están ignorando. Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas con el Dr. John Varela. Hoy tenemos un estudio muy clave para la vida y muy importante para cada miembro de la familia. La pregunta es, ¿cuál es la información más importante que cada ser humano necesita saber para encontrar el éxito en su vida? Para hallar la felicidad en su matrimonio, la felicidad y éxito para sus hijos. Esta respuesta obviamente se encuentra claramente en la palabra de Dios. Pero lamentablemente las iglesias están totalmente ignorando esta bendita enseñanza. Incluso ni saben que la están ignorando. Dios desea que cada individuo, que usted, cada cónyuge y niño en una familia conozca claramente el camino seguro que Dios les ha provisto. ¿Para qué? Para que disfruten la vida en plenitud. No hay mayor optimismo en la vida de una pareja que el que se experimenta cuando ambos llegan ante el altar de matrimonio. Sus mentes están colmadas con esperanza, con sueños. Piensan que van a vivir sus existencias unidos, siempre unidos, amorados hasta que la muerte los separe. Crean que tendrán niños sanos, que crearán hijos maravillosos, que encontrarán el éxito en sus vidas, una vida próspera. Ellas, por supuesto, quieren lo mejor, como toda familia, para sus hijos. ¿Y quién no? La trágica verdad es que muchos jamás harán una realidad sus sueños. Porque en la mayoría de los casos, el matrimonio termina por convertirse en una pesadilla, en caos total. En su juventud se encuentran en una vida de peros. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque ignoran cómo quiere Dios que sea el matrimonio que Él diseñó. Él fue el que diseñó. Y Él nos dice en su palabra cómo debe ser la unión verdadera. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo, Jesucristo y la iglesia. Efesios 5, 31 y 32. El diseño de Dios para el matrimonio, ¿qué es? Es para que el esposo y la esposa viven en el Espíritu, a través del Espíritu. Este es el misterio. El casamiento verdadero fue diseñado por Dios mismo, el creador de todo, para ser un misterio espiritual. El matrimonio espiritual más que carnal. En una unión en donde nuestro Señor Jesucristo vive en medio de los esposos, entre medio, uniéndose. Si un matrimonio no está construido sobre este misterio, jamás, nunca podrá disfrutar del maravilloso fruto que el Espíritu de Dios ha designado para que sepa y para que sea parte de la vida de cada pareja casada. Sin el Espíritu de Cristo en medio de ellos, el amor verdadero jamás podrá ser una parte de esta unión. Es imposible amarse uno al otro sin el amor de Dios, porque Dios es amor. Dios nos da esta respuesta simple en 1 Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es claro, sin Dios, ninguna pareja casada podrá experimentar jamás el amor verdadero. Porque el amor verdadero solamente puede ser
encontrado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios mismo es la personificación del amor. La Biblia es el único libro en todo el mundo que define lo que es el amor. Esto lo encontramos en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, boom, 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 como símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiendo todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada, absolutamente nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y entregase mi cuerpo aún para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. ¿Qué quiere decir es sufrido? El amor es sufrido. En algún día llegó una pareja que se iban a casar en 3 semanas. Yo los iba a casar. Y tenía una pregunta para mí. Dijo, pastor, es claro que en 3 semanas nos vamos a casar, nos vamos a unir en matrimonio. Ambos eran cristianos, buen cristianos, como se conoce el término, buen cristianos. Y hicieron una pregunta para mí, muy extraña. La primera vez que alguien me hace esta pregunta. Y la mujer me preguntó, pastor, ya sabe usted que en 3 semanas nos vamos a casar, pero le quería preguntar si es bueno, si es correcto, ya que nos vamos a casar en 3 semanas, usted va a oficiar este matrimonio, porque cuando nos unimos estamos en un sentir muy romántico y casi no nos aguantamos de entrar en algún sexo uno con el otro. Sería correcto, ya que nos vamos a casar en 3 semanas, ya nos hemos comprometido ante Dios, ante nuestra familia, ante usted. Sería correcto y no tan malo tener un poco de sexo antes del matrimonio. Bueno, es la primera vez que alguien me hace esta pregunta. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta. La pregunta para ti es, ¿ama usted a Dios? Claro que sí, le amo a Dios con todo mi ser. ¿Y tú deseas lo mejor de Dios para ti? Claro que sí. ¿Y amas a el que va a ser tu esposo? Claro que sí. ¿Y tú deseas lo mejor de Dios para él? Claro que sí. Está bien. Luego le pregunté a él las mismas preguntas. ¿Amas tú a Dios? Claro que sí. ¿Y tú deseas lo mejor de Dios para tu vida? Sí. ¿Y para tu prospectiva esposa? Sí. Bueno, vamos a leer este pasaje en 1 de Corintios, porque la Biblia es el único libro en todo el mundo. En todo, no existe otro libro que define lo que es el amor genuino. Ella comenzó. El amor es sufrido. Todo es sufrido. ¿Qué significa es sufrido? Es decir, si uno desea hacer algo y no quiere esperar, es porque el amor de Dios no existe en su alma. Porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo aguanta. Y va a desear el mejor para él, el mejor para uno, y se va a esperar con paciencia. Se miraron uno al otro.
Y sigue, el amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Bueno, le dije, si tú y tu novio supuestamente quieren tener una noche juntos en la cama y ambos están saliendo del hotel y algunos de sus amigos, buenos amigos, los ve salir de la habitación, los ve salir con sus equipaje y los ve salir con el pelo un poco arreglado y los mira a los dos. ¿Qué van a pensar? ¿Que es algo indebido? En ese momento, la mujer lo miró al novio, y el novio a la mujer, y la mujer dijo, nos vamos a esperar. Porque el amor no busca lo suyo. ¿Estás buscando lo suyo o estás buscando lo mejor para Dios? Lo que le va a dar honra y gloria a Dios. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Este acto de tener sexo antes del matrimonio es una injusticia. Este amor no se va a gozar de esto. Y seguimos con la escritura. No se goza de injusticia. ¿Más qué? Más se goza en la verdad, lo que declara la palabra de Dios, como describe Dios lo que debe ser el amor. El amor todo lo sufre, se va a aguantar, ¿es algún poco de sufrimiento? Sí, claro que sí. Pero el amor de Dios, todo, absolutamente todo, lo va a sufrir. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y durante este periodo de tiempo que no se aguantan, Dios lo va a soportar. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 8. Es importante entender quién es Dios y cómo es que Dios, el creador de todo, cómo nos creó. La palabra de Dios otra vez nos indica en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en la verdad, lo que significa la palabra de Dios. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran a través del espíritu y a través de la palabra de Dios es necesario que adoren. Muy importante. Fuimos creados para vivir a través del Espíritu de Dios en nuestro interior. Dios creó 3 tipos de vida. En primer lugar, Dios creó el mundo de las plantas. Y a cada planta le entregó un cuerpo. Los plátanos tienen un cuerpo. Los árboles tienen un cuerpo. Los mangos tienen un cuerpo. El pasto tiene cuerpo. Todo tiene cuerpo. Todo el mundo de las plantas, Dios les entregó un cuerpo. Pero no tienen lo que Dios le entregó al mundo de los animales. A Dios también le entregó a los animales un cuerpo. Pero Dios le entregó algo más a los animales que no les entregó a las plantas. Y esto fue un alma. El alma significa la mente,
Las plantas no pueden pensar. Las plantas jamás van a decir, ay, hace mucho calor hoy. Jamás. Hace mucho frío. Jamás van a pensar esto. Las emociones y la voluntad. Esto significa lo que sí es el alma de uno. Tiene la mente, emociones, la voluntad. Las plantas no tienen esto, no existen las plantas. Si uno trae una manzana y le da una mordida, jamás va a escuchar usted, ¡ay, por qué me mordiste! No pueden reaccionar. Si aquí tienes un animalito en su casa, un perrito, y le tomas la mano del perrito, la piernita, y le das una mordida, ¡au, au, au, au! Va a gritar, porque tiene emociones. Si tú eres el dueño del perrito, llegas a casa, el perrito te va a esperar y te va a reconocer, y cuando llegas a la puerta, y la colita se va a mudar mucho, rápidamente. ¿Por qué? Porque sabe que tú eres el dueño de él, lo amas y él te ama a ti. Pero si llega alguien que está extraño en la casa, el perro hace porque no conoce a la persona. Tienen mente, reconocen si no es amigo, si no es amigo. Pueden discernir de un lado al otro lado. Tienen emociones. ¿Cuántos perros no están soñando, dormidos, y tienen un sueño malo? Y tiemblan durante su sueño. Esto es muy común. Y tienen voluntad. Cuando tiene un perrito que es un poco no obediente, y le estás llamando, es eso. Venga para aquí, venga para acá, venga para acá. Y ahí se queda. No se mueve. Hasta el fin tú tienes que ir al perro y tomarlo por la mano y traerlos donde quieras. Porque tienen voluntad. Los burros también tienen una voluntad muy, muy, muy mala, como todos saben. Los animales pueden ser entrenados. Entrenados. Muchos animales son. Aves del cielo son entrenados. Algunos pájaros les pueden enseñar aún a hablar. A las plantas jamás se puede hacer algo así. Los animales tienen cuerpo y alma. Pero la creación suprema de todo fue el ser humano. Usted y yo. Al ser humano también Dios le entregó un cuerpo. Además, le entregó, como los animales, el alma. Cada ser humano tiene mente, puede pensar, tiene emociones, lloramos, nos reímos, nos disfrutamos, estamos preocupados, tenemos emociones. Y también Dios nos entregó una voluntad. Pero Dios nos dice que Dios es, ¿qué? Dios es espíritu. Dios no tiene ojos, pero puede ver, puede mirar. Dios puede, pero no tiene ojos. Dios no tiene orejas, pero puede oír. Dios no tiene boca, pero puede hablar. Dios no tiene pies ni piernas, pero puede caminar. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo. Dios es espíritu. El mundo de las plantas no tienen espíritu. El mundo animal, además, no tiene espíritu. Pero el ser humano
Dios le entregó cuerpo, alma y espíritu. Como acabamos de leer en Juan 4, que Dios es espíritu y Dios está buscando a los verdaderos adoradores que le adoran a través del espíritu y la verdad, que es la palabra de Dios. Las plantas no pueden leer la Biblia. Los animales, aún algunos son entrenados y aún algunos pueden leer, pero no pueden entender la palabra. Pueden repetir palabras, pero no entienden el significado de la palabra de Dios. Sumamente importante, ¿ok? Al ser humano, y solamente al ser humano, le entregó el Espíritu. Y el ser humano fue diseñado a vivir su vida a través del Espíritu, no a través de la carne. Pero algo ocurrió. Dios creó al hombre y le puso en un jardín, el jardín del Edén. Y Dios le entregó todo. No había hospitales, no debían de comprar petróleo, tenían todo. No habían tiendas para comprar abarrotes de ninguna manera. Tenían todo provisto para ellos. No tenían sudor, no tenían enfermedades, no necesitaban ir a un dentista, a algún médico, no tenían que cobrar aseguranza, tenían todo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y nos sigue indicando la palabra de Dios, la cual dijo, cuando estaban en el jardín, y Dios le hizo una prueba, porque la fe siempre tiene que ser probada. Y leemos aquí, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, Eva, ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, este árbol está en el huerto de Dios, no comeréis de él, ni la tocarás, ni aún la tocarás, ni comer ni tocar, ambos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no comeréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, van a poder mirar y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se veía todo el fruto en este árbol, se miraba delicioso. Le salían las gotas de la boca, no, solamente mirando el fruto de este árbol. ¿Qué fruto sería? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió. ¡Qué rico!, dijo. Y dio también a su marido, Adán, venga, mire lo que acabo de hacer. El cual comió así como ella. Y Dios le dijo a Adán, en el día que comieres de ese árbol de fruto, morirás. Morirás. Murió. Pero la Biblia dice que vivió a la edad de 936 años. ¿Cómo fue que murió? Murió espiritualmente. Por 936 años vivió la vida sin el Espíritu de Dios.
y regresó al mundo de los animales. Y en la actualidad, cuando un ser humano no es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, está viviendo como animal en el mundo. Por eso podemos ver a uno mismo. Yo vivía por muchos años como animal. Mi esposa vivió igual que yo, como animal. Ambos vivíamos como animales. Mis tíos, mis tías, mis primos, familiares, amigos, aún hoy están viviendo como animales. Pusieron al Espíritu de Dios al lado, pensando que no iban a perder absolutamente nada. Perdieron todo. Ahora Adán comenzó a sudar. Ya no tenía todo provisto de Dios. Tenía que trabajar. Tenía que hacer la siembra. Tenía que cosechar. Eva, a dar parto con gran dolor. Ahora se ve cuando una mujer va al hospital para dar parto, ¡ay!, con unos gritos de los más altos, con un dolor de los más grandes. ¿Por qué? Por este pecado. Por desobedecer a Dios y obedecer al diablo, que les engañó. Y el mundo sigue viviendo su vida sin el Espíritu de Dios. Hay religiosos iguales viviendo como unos animales. Por eso es que tantos sacerdotes, leemos en las noticias por años ya, que miles de sacerdotes han violado a los niños que han llegado a sus iglesias. Miles. Esta iglesia religiosa ha tenido que pagar, no miles, no cientos de miles, no millones, billones de dólares de recompensa a las familias de los niños que llegaron a su iglesia y fueron violados ahí. Porque no tienen el Espíritu. Y la carne para nada aprovecha. Para nada. Están viviendo en el mundo como un animal y siguen en este sentir. Sin el Espíritu, sin Dios, viviendo la vida como animal. En cuanto ellos violaron la ley de Dios, Dios los echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, ángeles muy fuertes, con una espada encendida que se volvía por todos lados del jardín, protegiendo el jardín, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, léelo. Capítulo 3, versículos 1 al 6, versículos 23 y 24. Sí, amigo, Dios creó a Adán y a Eva para que vivieran en el plano más superior de la vida, más superior de los animales, a través del Espíritu, para que existieran por el Espíritu su vida. Dios, a través de su Espíritu, disfrutando y disfrutando el fruto del Espíritu, que es amor, gracia, paz, gozo. Pero desobedecieron a Dios, murieron del Espíritu y Dios les puso como los animales. Terrible, terrible. Sin embargo, ellos pensaron que podían poner a Dios al lado, deshacerse del Espíritu y perder nada. Pero lo perdieron todo. Entonces quedaron
existiendo como los animales con cuerpo y alma, sin el espíritu. Y eso es la forma, amigo, como la gran mayoría del mundo viven hoy. Mírese en su espejo, mírese a su cónyuge, mírese a sus hijos, mire a sus familiares. En las iglesias están existiendo en adulterio, en fornicación, en drogas, en borracheras y de toda manera. ¿Por qué? Porque están viviendo como los animales. Les tengo una pregunta. Piénselo bien. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita electricidad para que pueda brillar la luz de una bombilla? Una pregunta muy simple. Porque fue diseñada para que fuera así. Qué simple. Una bombilla fue diseñada para brillar a través de la electricidad. Otra pregunta simple. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere gasolina, petróleo, para que un automóvil funcione? Otra vez la respuesta es muy simple. Porque fue hecho de esa manera. Pero así son. Al perder el espíritu, al no tener éxito en la vida, hay personas estúpidas, locos, que quieren tomar agua y cuando se termina el petróleo, la gasolina en el auto, bueno, a ver si puede funcionar con agua. El ser humano, sin el Espíritu de Dios, ni puede pensar bien. Quieren reemplazar el diseño de Dios, que la vida del ser humano debe ser vivida para tener éxito en la vida, a través del Espíritu de Dios, pero se desecharon del Espíritu de Dios y quieren tomar otro como agua para hacer andar el auto. ¿Puede funcionar? No. Absolutamente no. Tenía un amigo en California, recién convertido en Cristo Jesús. Poco loco. La esposa no se entregó a Jesucristo, pero quería pensar. Era religiosa, pero inconversa. Y la esposa fue a recogerlo a su trabajo, que estaba trabajando en el centro de Los Ángeles. Ellos vivieron en Long Beach, como unos 30 millas. Y lo recogió, se subió al auto, pasaron por el freeway, Long Beach Freeway. Estaba manejando el hombre y la mujer le dijo, oiga, Val, ya se acaba el petróleo del auto, debes de echarle un poco más de gasolina. Y este soncito pensó, Dios le va a probar a mi esposa que tiene poder para hacer todo. Le dijo, Marianne, Dios te quiere mostrar algo. Que Dios es Dios y Dios es todopoderoso. Y Él aún puede que este auto funcione sin petróleo y sin gasolina. Ya estaba casi sin gasolina. Le dijo, Val, por favor, póngale gasolina en el carro. Dios te va a mostrar. Y seguramente en muy poco tiempo el auto se terminó la gasolina. Se puso al lado. Y la mujer, Val, te dije, por favor. Y la mujer le trajo una jarra de café con leche y azúcar. Y el amigo mío miró la jarra de café. Esto es lo que desea Dios hacer. Mostrarle a mi esposa que Dios es todopoderoso. Y aún con café, con azúcar y leche, puede funcionar el auto. Tomó la jarra y dijo, Marianne, Dios te va a mostrar
que no solamente por gasolina puede funcionar este auto. Te voy a mostrar que con este café puede funcionar. Tomó el café, abrió la tapa, lo echó, nada, absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Tuvieron que reemplazar el motor gastándole $1,000. Así es la gente hoy. No quieren vivir a través del Espíritu. Y lamentablemente todas las iglesias ignoran completamente esta enseñanza, ni saben de ellos. Cuando la gente viene al sacerdote, al pastor, o cualquier hombre religioso con sus problemas, oiga, pastor, por favor, ayúdame, estoy en caos mi casa. Mi casa está en un terrible orden, ayúdame. ¿Cuántas veces el consejo es porque no tienes el Espíritu? Amigo, estás viviendo como animal porque así te convertiste en el Espíritu. Fuiste diseñado a vivir la vida a través del Espíritu. Y le falta el Espíritu de Dios. El Espíritu es la clave de la vida. Hay una gran diferencia entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Usted puede ver la gigantesca desigualdad que hay entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Vivir con el amor de Dios en el Espíritu, porque Dios es amor. Si no tienes el Espíritu de Dios, jamás puedes amar. Sea lo que seas, sea lo que sea la situación, no puedes amar. El Señor nos muestra este contraste en el capítulo 5 de Gálatas, que nos indica: y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. ¿Lo ves en tu vida? ¿Lo ves en tu alrededor? Fornicación. Es algo prevalecente en tu comunidad. Inmundicia. Lascivia. Uno está vistiendo como casi encuerados. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. En la iglesia está lleno de enemistades. Pleitos. Celos. ¿Hay celos en tu vida? ¿Se ve celos en tus iglesias, en tus familias? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Cuán grande es la envidia? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esto es el fruto del árbol de la carne. Sin vivir en el Espíritu de Cristo, estás viviendo con el fruto del árbol de la carne. Y este es el fruto. Todos estos frutos están en este árbol. Y son diferentes. La carne del Espíritu. Y seguimos con la Escritura. Las amenazas que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 28. Como usted ha podido ver, la carne produce obras buenas para sus frutos. No. Nada. Si permanecen a los que viven conforme a ella, absolutamente no. No pueden disfrutar bueno. Todo esto contraste con los frutos del Espíritu. En este otro árbol
que también están detallados en Gálatas capítulo 5, pero versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es que amor, ¿estás buscando amor? Está en este árbol, no de la carne. Gozo, ¿le falta gozo en su vida? Aquí está en este árbol del Espíritu. Paz, está en este árbol del Espíritu. Paciencia solamente se encuentra en este árbol del Espíritu. Benignidad solamente existe en el árbol del Espíritu. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado el árbol de la carne con sus pasiones. Amigo, si no conoces estos frutos es porque no tienes el Espíritu de Cristo viviendo en sí mismo. Y solamente puede producir tu árbol de la carne este fruto, que todo 100% es dañoso, es malo, y todo este árbol, todo 100% es bueno. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos a través del Espíritu. Cuando las parejas e individuos se advierten que las cosas en la vida no marchan tan bien como quisieran y ven el delicioso fruto del Espíritu y quieren tomar unos pocos, ¿podrán hacerlo? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en Gálatas 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay de vez en cuando una persona está viviendo en la carne, mire este fruto tan delicioso, amor, paz, gozo. ¡Uy! Yo quiero tomar de este fruto. Pero no lo pueden hacer, porque es fruto del Espíritu. Y ellos están dispuestos del Espíritu de Cristo Jesús. No tienen el Espíritu de Cristo y solo pueden producir el fruto de la carne. Estos árboles no son clase que usted puede mezclar y combinar. La palabra de Dios es clara cuando nos instruye. En Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da toda esta vida beneficiosa. La carne, en contraste, para nada aprovecha. La carne es cero. Produce cero de fruto bueno. Cero. Para nada aprovecha. Las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios se convierte en espíritu y se convierte en vida. Se convierte en amor, en paz, en gozo, en mansedumbre, en paciencia, en todas las cosas buenas. Se convierte en vida. Pero al contraste del árbol de la carne, como Juan 10, versículo 10 nos indica, el ladrón, el diablo, viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Cristo dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente Dios le quiere entregar el amor, en abundancia. Amor, paz, gozo, paciencia, todos pueden disfrutar. Este es el deseo de Dios para ti, para que puedas disfrutar de los bienes de Dios en abundancia. Esta abundancia implica que el exceder un número, el exceder una medida, el exceder un rango, una necesidad. Dios desea proveer de todas tus necesidades, muy por encima, más de lo necesario.
algo que sobreabunde. Lo que las personas jóvenes casadas necesitan reconocer muy importante es que no pueden esperar que algo bueno provenga de la carne. Si son recién casados, les digo algo, uno no se ama al otro porque no pueden amarse en el Espíritu de Dios. Y le quiero decir que su futuro es un desastre, porque la carne aprovecha nada, cero, nada. Si desean tener una vida bendecida de Dios, bendecida de lo alto, deben tener una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, íntimamente. Dios nos dice en Romanos 8, 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es que muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Marido, tu esposo jamás sin el Espíritu puede agradar a Dios. Aún usted, sin el Espíritu de Cristo morando en su alma, jamás va a poder usted agradar a Dios. Es imposible. Y este es el peligro de estar casado sin tener el Espíritu de Dios. Hay un vacío en su alma. Y está vacío y está buscando, está gimiendo por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo más importante que usted debe entender? Lo más importante es, debes conocer tu Creador. Jesucristo es el Creador de todo. Y Jesucristo lo creó para una cosa buena, no mala. Y saber el propósito específico que Dios tiene para contigo. Jeremías 29, 11 al 13 nos indica esto. Porque yo sé los pensamientos, Dios está pensando en usted en este momento. Pensamiento implica que la forma como piensan, sus objetivos, su obra, su imaginación. Dios tiene estos pensamientos lindos para cada ser humano. Para cada ser humano. Sus objetivos, su obra, su imaginación. Y seguimos leyendo en esta página tan lindo que Dios tiene acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de ¿qué? De paz. Es decir, integridad, seguridad, bienestar, paz. Integridad en número, seguridad en el cuerpo, bienestar con tu salud, con tu prosperidad, tu paz con tranquilidad. Qué lindo tener esta tranquilidad. Y no de mal, para daros el fin que esperas. Dios tiene un futuro absolutamente lindo para ti. Cuando uno reconoce esto, entonces Dios tiene todo esto para mí. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, me vas a suplicar y yo os oiré. No te va a ignorar Dios. Y me buscaréis y más importante, me hallaréis. Le vas a hallar a Dios. ¿Cuándo? Cuando me buscas de todo corazón. Tu corazón. Eso está buscando Dios. No de la mente, de corazón. ¿Y cómo puede esta información afectar a sus hijos? Muy importante. Claramente que cada matrimonio tiene hijos y desea lo mejor para los hijos. Cada pareja procura lo mejor para sus hijos. Ninguna pareja quiere que ellos terminen siendo drogadictos, que se encuentren en la cárcel, viviendo bajo un puente o dependiendo de los servicios de bienestar social. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, hechuras en Cristo Jesús. Algo que ha sido hecho como una obra de Dios
como creador de todo. Criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fue usted criado? Para buenas obras, no malas obras, buenas obras de trabajo, de hecho, laborando en cualquier tipo de sector de la vida, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué lindo! Antes de la fundación del mundo, y Dios reconoce a José y María y Pablo y Pedro y Josefina. Dios te conoce íntimamente y tiene preparado para ti. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, la voluntad, lo que tenemos en mente, nuestra intención. Dios lo pone allí. El que estamos en la actualidad. En cuanto Él que estemos dispuestos o determinados, el propósito, como el hacer, el que seamos eficaces. ¿Eficaces en qué? En el trabajo, en lo ferviente, efectuando un trabajo efectivo, siendo poderosos por su buena voluntad. Esto tiene Dios para ti. Pero ¿cómo lleva a cabo este Dios? ¿Cómo nos va a llevar a este propósito Dios? ¿Cómo? Éxodo 31, un pasaje muy importante para ti y para tus hijos. Éxodo 31, 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaliel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que atrae el Espíritu cuando viene? En sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, ser carpintero, para trabajar en toda clase de labor. Dios nos llena del Espíritu, no solamente para ser pastor o misionero, no, para ser enfermero, médico, ingeniero, electricista, carpintero, enfermera, sea lo que sea, en cualquier tipo de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. ¿Para qué? Para que hagan todo lo que te he mandado. Qué lindo. Cuando Dios te encarga con un propósito, con un trabajo, y este propósito necesita y se requiere más labores, entonces Dios además te trae alguien a tu lado que van a tener el mismo sentir, el mismo ánimo, que tu socio va a ser fiel a ti y tú también vas a ser fiel a tu socio. Como se indica Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. No vida pequeño, en abundancia. Pero ¿en dónde comienza todo esto? Con la cabeza del hogar. ¿Y quién es la cabeza del hogar? El marido. Como nos dice Efesios 5, 22 a 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer está incapacitada de amar a su esposo hasta que el hombre
primeramente ama, no con el amor propio de él, sino con el amor que Dios le entregó del Espíritu. Entonces la mujer va a responder a este amor de Cristo que está morando en el alma del marido. Ahora pueden amarse uno al otro. Y esto ocupa la jefatura espiritual. El hogar es disfuncional sin el hombre tomando su liderazgo espiritual. Es la cabeza. Es cuando uno toma un pollo, una gallina, y lo toma de la cabeza y lo está torciendo, y si se aparta de la cabeza del cuerpo, como hemos visto, y el cuerpo está botando como un loco por donde quiera. Así se encuentran los hogares hoy en día. Sin el hombre tomando su liderazgo espiritual, el hogar está y estará y se permanecerá en caos. Primera de Pedro 3, versículo 7 nos indica: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amigo, el hombre jamás tiene derecho de confrontarse a su esposa, de apuntar este dedo en castigo, en engaño, con malas palabras, con voz alta. Pero como Cristo amó a la iglesia, así debe el hombre amar a la mujer. ¿Y cómo fue que nos amó Dios? En cuando éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Es importante vivir a través del Espíritu. Dios dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. En 1 Juan 1:9 nos indica la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo a perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo tenía 21 años de edad, estaba en mi cama. Por primera vez reconocí yo el pecador que era este John Varela. Pecador, sucio, terrible. Y reconocí el amor de Dios para conmigo. Y le supliqué: hoy, Señor Jesucristo, gracias por tu gran amor por mí. Gracias por tomar mis pecados en tu cuerpo en el madero. Gracias, Señor. Gracias por pagar la deuda penal que yo debería pagar. Gracias. Perdóname, Señor. Perdóname mi pecado. Y yo cumplí con el propósito de Dios. John, si tú confiesas tus pecados, Dios cumplió con lo que dijo Él que iba a cumplir. Que Dios es justo y fiel a perdonarme mis pecados y limpiarle a John de todo pecado. Eso lo hizo. Y el Espíritu de Cristo hizo su morada en John Varela y le cambió de negro a blanco, de noche a día, y me entregó vida abundante. Y me entregó un deseo de leer y escudriñar la palabra de Dios. Y cada vez que leo yo palabra de Dios y lo recibo en mi espíritu y mi alma, se convierte en vida. Vida abundante, amor, gozo, paz. Y eso te quiere entregar a ti. Señor Jesucristo, gracias por tu mensaje. Bendice, Señor, como solo tú puedes a cada ser humano que está escuchando este mensaje. Cada familia, Señor, bendígalos con tu espíritu, con tu vida,
y con el propósito que tú tienes para con ellos desde la fundación del mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amigo, gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga ricamente en mis deseos. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.